Ay, qué nervios. Por favor, que no me graben. Por ahí, probando. Hola. Bueno, hola. Hola. No, ¿está prendido? Hola. ¿Ahí me escuchan? Las personas en línea, espero que también. Pues, ¿cómo están? Buenas tardes, todos y todas. El equipo virtual también, buenas tardes. Soy Carolina Romero Pérez Grobas, coordinadora ejecutiva del CLEAR. Feliz de dar la sesión de hoy. Y a ver, les cuento un poco de mí, mi histórico en monitoreo y evaluación. Fui funcionaria pública unos 15 años antes de unirme al equipo de CLEAR-LAC en el CIDE, que fue hace 2. Y los últimos 10 trabajé en Coneval desde su creación. Tuve un break por ahí por estudios de posgrado. Y cuando acabé la maestría, me invitaron de nuevo a formar parte del equipo de Coneval. Así que desde ahí venía mi historia en términos de referencia y unos años después decidí unirme a las filas del CIDE y en la coordinación del CLEAR. Así que la bandera de evaluación ha estado desde muchas trincheras en mi corazón por los últimos 15 años. Así que espero que nos divirtamos todos en esta sesión y que la vean como una posibilidad para escribir buenos términos de referencia para hacer evaluaciones, o 2, para que cuando los contraten para hacer evaluaciones tengan más herramientas de cómo revisar esos términos de referencia y saber exactamente en qué se están metiendo. Entonces, pues, iniciamos para que terminemos, eso sí, como relojito inglés y huyamos de la hermana República de Santa Fe lo antes posible. Pues bueno, esta sesión es términos de referencia para la evaluación. Como ya han visto en las últimas sesiones, el tema de evaluación ha tomado una agenda estos últimos años mucho más fuerte y más importante para países como la nuestro, ¿no? Sobre todo en América Latina, muchos países africanos y asiáticos se subieron a este auge de los temas de evaluación de cómo tomar mejores decisiones basadas en evidencia, por lo cual el mercado de evaluación también se fue creciendo al mismo tiempo. Y la cosa era, ¿y qué hacemos? ¿Qué evaluaciones? Era cómo hagan evaluaciones y cómo definimos qué metodologías, cómo las contratamos, cómo diseñamos estas estrategias, y había que sentarse a escribir términos de referencia, ¿no? ¿Alguien sabe qué son los términos de referencia? ¿Alguien ha escrito, alguien lo han contratado, han visto, han leído algunos términos de referencia? No importa que no sean de evaluación. Términos de referencia en general. Anexos técnicos, que también puede ser el sinónimo. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues varios. ¿Quién ya tiene ni idea qué son los términos de referencia o anexos técnicos? Todos más o menos alguito por ahí les suena. ¿Qué son los términos de referencia? A ver, de los que sí, ¿por dónde están? Pues los términos de referencia son como las especificaciones del proyecto, lo que le vas a pedir a tu proveedor, bueno, el que te va a ofrecer el servicio, lo que necesitas como entregable, cómo los necesitas, y bueno, también hay veces que también los términos de referencia se especifican como los plazos en los que deben ser entregados estos. Especificaciones, qué, cómo, cuándo y cómo. ¿Qué otra cosa se les sumarían? O sea, va perfecto por ahí. ¿Qué otra cosa le sumarían que son los términos de referencia? Las cuestiones técnicas del programa de evaluar, ¿no? Cuestiones técnicas de lo que se va a evaluar, ¿sí? Estándares. Estándares entendemos como... O sea, están hechos estándares. Entonces, ibas a decir algo que te iban a grabar y... No, ¿estándares? Sí, o sea, hecho en base a estándares, por ejemplo, ¿no? Hecho con base en estándares, algún tipo de criterios, alcances. Exactamente, que puedan estar arriba de ese término, pues. Exacto. ¿Alguien conoce términos de referencia específicamente en temas de evaluación?
Pues Coneval tiene diferentes términos de referencia para cada uno de los tipos de evaluación que hay. Exacto. Coneval desarrolló metodologías para las evaluaciones homogéneas, ¿no? Metodologías homogéneas para tomar fotos iguales para programas distintos, evaluados por distintos evaluadores que también tiene otros riesgos. Pues son las reglas del juego. Efectivamente, los términos de referencia son las reglas del juego de qué queremos y el contratante, qué va a hacer y qué va a entregar. Ahora, el contratante lo podemos leer, salud. También como en el caso de las evaluaciones internas, ¿no? Que se hacen en casa, también se escriben términos de referencia y en vez del contratante es las áreas, cómo suman información o qué tipo de reglas del juego ponemos internamente para el caso de que no sean contratadas, sino elaboradas internamente. ¿Alguien ha visto esta película? Sé que da un poco de referente de mi edad, pero levante la mano, ¿quién ha visto Al Diablo con el Diablo? Es el bombón de Fraser y de... le salen puros guapos. ¿Quién sí? ¿Los demás no? ¿Sí? A ver, levante la mano, ¿quién no? Sácate. ¿En serio no la vieron? A ver, cuéntale un poco a sus compañeros de qué se trata la película de Al Diablo con el Diablo. Él pide deseos con una maquinita al diablo y el diablo se los cumple, pero tiene reglas para esos deseos, o sea, tiene especificaciones de cómo debe pedir las cosas. Y pide los deseos, ¿y qué pasa? Porque sí los pide con mucha ilusión. ¿Qué pasa? El diablo, ¿cómo le cumple esos deseos? Pues muy explícito lo que pidió. Por ejemplo, si dijo, quiero ser el hombre más rico, puede ser el hombre más rico, pero no va a ser como él lo imaginó porque no fue específico. Simplemente va a ser rico, pero narcotraficante. Narcotraficante. Ajá. ¿Qué otros se acuerdan de otros de sus deseos? Lo hizo súper inteligente, porque los deseos que pide es para tratar de ligarse a la chica que le gusta, ¿no? Entonces pide todos los deseos pensando en cómo le va a gustar a la chava y la chava le diga que sí, entonces quiero ser súper inteligente, entonces lo hace súper inteligente pero lo hace gay, entonces sale descartado del gusto de la chica, o lo hace rico pero lo hace narcotraficante, y así varios. Hay unos que no les puedo contar porque están grabando la sesión, pero la idea es que él va pidiendo deseos y los pide y el diablo los cumple, pero los cumple respecto a ciertos criterios no claros. Generalmente eso es lo que pasa, esa historia pasa en los términos de referencia, que no son lo suficientemente claros y cuando el evaluador entrega el producto final, seguramente las expectativas y las frustraciones de ambos no se ven resueltas porque los términos de referencia son muy ambiguos o no son consistentes. Entonces ¿cómo escribimos unos términos de referencia o cómo revisamos unos términos de referencia cuando nos contraten para hacer una evaluación? Para que esas reglas del juego queden lo suficientemente claras y el espacio de la frustración sea lo más controlable que se pueda, porque si no todos nos imaginamos y podemos pedir un deseo que sea evaluar algo y que las reglas no estén tan claras, que nos entreguen algo que no era necesariamente lo que queríamos. Y así nos imaginamos que son. Si yo nomás les digo, son los términos de referencia, seguramente alguien se va a imaginar de un cubo cualquier otra cosa, si lo dejamos a la libre interpretación de lo que dicen o las reglas del juego que se enmarcan. Y entonces, efectivamente, estas cosas, ya lo dijeron ustedes, definen los objetivos, las metas, los productos, los alcances, nos ayuda a evaluar las propuestas de trabajo. Si estos términos de referencia son parte de un proceso de contratación y está en el marco de adquisiciones, seguramente estos mismos términos de referencia son los que utilizaremos para evaluar las propuestas técnicas. Te cuenta cuál es la necesidad. ¿Por qué creen que la necesidad que da origen es importante? La necesidad de tener esa evaluación. ¿Por qué creen? Como dice, ¿no? Da certeza a la utilidad del estudio. Y pueden decir 1000 cosas, pero son cosas que no se van a servir para nada. Pero si uno pone explícitamente cuál es la necesidad, si es una evaluación que queremos que dé información para el proceso presupuestario, esa lógica
y la forma en que vamos a analizar la información seguramente nos da más luz, ¿no? O para cumplir con el PAE. Bueno, pues ya sabemos que es para cumplir con el Programa Anual de Evaluaciones. ¿Cuál es la necesidad, la razón por la cual la necesitamos? Porque eso el evaluador les suma para saber exactamente de qué mejor manera analizar y presentar la información o los resultados de esa evaluación. O estudio. O sea, el término de referencia les va a servir para muchas otras cosas adicional de la evaluación, pero ¿para qué? Y deben ser específicos y flexibles. Específicos porque tienen que tener las reglas del juego lo suficientemente claras y flexibles para que el evaluador se pueda mover un poco en el análisis o en el tipo de información que va a ver. Porque si le decimos solo puedes revisar esta información y se encontró una información súper interesante, la va a tener que dejar de lado. Y si queremos que la recupere, ¿no? Entonces hay que ser muy específicos y en algún lado darle un espacio también para que ponga de su expertise, de conocimientos, de más información, de otros puntos. Y ahorita vamos a ver para algunas otras cosas en donde yo sugiero que sean flexibles. Y la pregunta, claro, que es esta de la necesidad, es ¿para qué queremos esa evaluación? Parece obvia y a veces me encuentro con evaluaciones que digo, es que no quedó claro para qué la querían. No, o sea, me quedé pensando que creo que es importante para qué y para quién. O sea, al final, quién la va a leer, ¿no? Para también entender qué tipo de lenguaje necesita entender, ¿no? Pero seguramente si el para qué es lo suficientemente claro, el quién está implícito, ¿no? Tu lector. Es una pregunta clara, ahorita vamos a ver este conjunto de preguntas que hay que resolver, pero el para qué la quieres evita que contratemos una evaluación que se queda en un cajón. Es el peor error de una evaluación, es que no tenga resuelto el para qué y solo el hacer por hacer. Entonces hay que tener claro el para qué, y el para qué es qué problemas o conjunto de necesidades se van a solucionar. O sea, esta información nos ayuda para con qué otros estudios puede combinarse o integrarse, ¿no? Generalmente son mucho más ricas las evaluaciones si tienen otro conjunto de estudios a su alrededor. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué motiva esta investigación? ¿Cómo vas a usar los resultados? Que está muy relacionada el de quién. ¿Y quién la va a leer? ¿Y quién es el usuario principal? Y quién la va a leer no necesariamente es quién es el usuario a la que está dirigida, es quién. O sea, luego se contratan y es internamente nadie las leyó, las corrigió, las comentó, las analizó en el proceso de la evaluación y llegan los resultados finales y nadie leyó absolutamente nada, ¿no? La intención es poder identificar claramente quién la lee y quién es el usuario principal, para quién está dirigida. Cámara de Diputados, tomadores de decisiones, alguien del programa, alguien del proyecto, sin fin, ¿para quién es? Estas para mí serían las condiciones mínimas. Entonces llega tu jefe al cuarto para las 8 y dice, necesitamos unos términos de referencia porque estamos contratando una evaluación. Ya tenemos resuelta alguna parte. Y son para mañana. Entonces uno se sienta y dice, ok, voy a escribir unos términos de referencia. Y viene un conjunto de preguntas. ¿Tenemos lana para contratar una evaluación? ¿O va a ser una evaluación interna? O sea, si no hay lana, pues es evidente que va a ser una evaluación interna. Pero tenemos presupuesto. El presupuesto puede definir qué vamos a pedir en esa evaluación. Levantamiento, solo análisis de gabinete, entrevistas. Presupuesto, ¿cuánto recurso tenemos? Hay proveedores, ¿no? Luego hay necesidades de información muy sofisticadas que a lo mejor no tiene un proveedor o tiene un proveedor internacional que a lo mejor no nos alcanza o nos va a decir que no, o ¿no? Hay proveedores, hay mercado que puede hacer un estudio de esa naturaleza. La incompetencia es muy en el marco de la administración, ¿no? Porque si no hay competencia y no podemos hacer un estudio de mercado y no podemos abrir una licitación, seguramente vamos a tener algunas complicaciones administrativas al principio de esa evaluación. Se ha realizado un estudio de mercado preliminar, sabemos más o menos cuánto cuesta lo que estamos pidiendo, lo que vamos a escribir, sabemos, tenemos un estimado, a lo mejor no de ese, pero sí de estudios similares o de algún proxy de alguna otra agencia. Se conoce la normatividad sobre adquisiciones. Yo sé que es un tema complejo el tema de adquisiciones,
pero hay que saberlo. No podemos quedarnos solo como parte técnica. Sí tenemos que saber cosas de adquisiciones porque seguramente en algún momento nos podemos atorar y ahorita vamos a hablar de muchos ejemplos en donde nos podemos atorar. Y se conoce la normatividad vigente en materia de confidencialidad o dato persona. Esa es otra parte súper importante en temas de evaluación. Tenemos que saber esa parte, si no vamos a pedir algo que seguramente esté en contra de la ley o vamos a tener que publicar información y codificarla y hacer un montón de caminos porque es un proceso complejo si no tenemos claro cómo es el tema de confidencialidad y datos personas. Y ahorita veremos ejemplos muy puntuales. Pues ya tenemos esto, decimos, ok, me voy a sentar a escribir términos de evaluación. Y entonces, una cosa es el área solicitante, o sea, el área técnica, y otra muy distinta es el área contratante. Y en ambos tiene que haber cierto conocimiento. No que sí que nosotros nos volvamos especialistas en administración, ni que los de administración se vuelvan especialistas técnicos, pero por lo menos tiene que haber un lenguaje común de lo que estamos hablando. También tenemos que sensibilizar otras áreas. Se han estimado los tiempos administrativos del proceso. Es que la evaluación es para pasado mañana, pero un proceso administrativo se lleva un mes mínimo. Si es licitación 2, si es internacional 3, esos tiempos administrativos son importantes. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes trabaja en la UNAM? ¿No? ¿Ha contratado servicios de consultoría de la UNAM? ¿Cuánto tiempo se llevaron en contratar a la UNAM? Bueno, nosotros hicimos un convenio de colaboración con la UNAM y nos tardamos como 4 meses. Entre su normatividad interna y la de nosotros. Su jurídico, tu administrativo. Porque nosotros tenemos un subcomité de revisión antes de que pase al comité de adquisiciones y todo eso, entonces... 4 meses para firmar un convenio marco de colaboración, seguramente hubo uno específico, se llevó un tanto igual. Más o menos tu experiencia. Sí, 4 meses en un convenio específico. Claro. Esos son esos tiempos que sí hay que conocer, no nos los podemos saltar. O sea, pasan y pasan muchísimo. La UNAM me lo pongo como un ejemplo porque es uno que uno generalmente tiene en la experiencia y es muy tardado que los jurídicos se pongan de acuerdo en el clausulado, la norma, la revisión. Pero generalmente son procesos que tenemos que considerar porque afectan de que si quieres tu producto para pasado mañana, pues el contrato no va a salir en un día. Y si se han identificado actores claves, porque muchas de estas evaluaciones dependen de otros actores claves y si no los tenemos bien identificados, seguramente ahí nos podemos atorar. Si necesitamos una base de datos del INEGI, cuando se publica, o entrevistas con otras áreas, por ejemplo, evaluaciones que tienen que ver con varias dependencias, ¿no? Sectoriales, cosas así. ¿Cuáles son estos actores? ¿Quiénes son? ¿Qué roles tienen? Y estas serían, para mi gusto, las 3 características transversales: consistencia, claridad y precisión. No les voy a explicar qué significa cada uno, pero acuérdense y los vamos a ir viendo en varios ejemplos, que sean consistentes, que sean claros y que sean precisos. Si no tiene estas 3 características transversalmente en todo este documento de términos de referencia, nos vamos a quedar atorados en algún momento. Y ahí viene, entonces ya, te piden eso. Y entonces le vas a preguntar a tu jefe, ok, los voy a hacer, pero ¿qué necesito que realice el servicio? ¿No? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cómo debe de llevarse a cabo? Están pensando que tiene trabajo de campo, es solo gabinete, levantamientos, técnicas quali. ¿Cuándo se requiere? Y el cuándo es cuándo se hace y cuándo necesitan los productos finales. ¿Dónde se va a llevar a cabo el servicio? ¿Es nacional, estatal, internacional, regional? Si es una evaluación del programa de rescate de la vaquita marina, pues seguramente tiene un área geográfica definida. Entonces, a lo mejor me contratan a mí, que yo estoy en la Ciudad de México, pero la evaluación se va a llevar a cabo en otro lugar. Ese tipo de características. La motivación, ¿para qué sirve la información? El fin último de los entregables, ¿para quiénes? Lo van a usar para diputados, para otras agencias. ¿Cuáles son los requerimientos del coordinador, del equipo que queremos? Queremos que sean un grupo multidisciplinario, que escriban, que sean cuantis, que sepan de bases de datos, que sean especialistas del sector, de la temática.
cómo necesitan los entregables impresos electrónicos, en cierto formato, en un sistema, cómo son, cuándo se deben presentar y si se requiere transferencia de conocimiento o presentación de resultados. Generalmente en los términos de referencia se les olvida la última pregunta, y cuando entregas tu informe dice, sí, qué padre, cheque, está padrísimo, te liberan tu pago, y después te dice, pero ahora lo tienes que ir a presentar a las 16 delegaciones y capacitar en el do file con el que hiciste tus cálculos a los funcionarios públicos. Yo por eso no estaba. Pero se da por hecho. ¿Se necesita o no se necesita? Siempre piensen si necesitan una capacitación. Si ustedes solicitaran algo específico, piénsenlo de una vez si necesitan que los capaciten a algún área o que lo presenten en algún lugar, esa información. Y estos son los 10 puntos mínimos para escribir sus términos de referencia. Son mínimos básicos, seguramente podrán encontrarse alguna otra cosa que sea importante, pero estos son, para mi gusto, los mínimos básicos. Y el 9, o está en los términos de referencia o está en el contrato. Depende mucho de la normatividad en donde poner los pagos y el porcentaje y eso, pero generalmente los términos de referencia podrían hablar de porcentajes contra entrega de productos para que también el proveedor sepa cuánto tiene que enviar o no. No, es un teclado. No, sí hay que ponerlo. Hay que poner en algún lugar cuánto cuesta, cuántos pagos, si no viene la cantidad porque eso va en el contrato, por lo menos los términos debería decir cómo están hilados los entregables con algún porcentaje de pago. Antecedentes. Yo he leído términos de referencia que los antecedentes son más grandes que todo el documento. No, los antecedentes son pequeñitos, para eso existen los anexos, pero yo he visto el Plan Nacional de Desarrollo, el sectorial, las reglas de operación, el histórico de evaluaciones, pegado en el antecedentes. Cuando terminaste de leer antecedentes no tienes ni idea de para dónde va la cosa o ya te aburriste. Y después 4 hojas. Antecedentes tienen que ser concretos, que cuente la historia, estos 3 puntos, las razones, la necesidad, los elementos generales del programa que quiere evaluar o el proyecto o el estudio, y definiciones, y puede ser un anexo o un glosario. Y eso es porque después usamos palabras muy técnicas de manera o sinónimos o no quedan claros o damos por un hecho que se entiende y no. O sea, hay que usar yo sugiero que usen un anexo como glosario, pero no peguen todo. El antecedente desde la Constitución, nada. O sea, lo demás pongan súper concreto y vea la Constitución, artículo 4, mandan un montón de anexos, pero son súper concretos. No se aburran ni se desgasten escribiendo los antecedentes, porque ahí su jefe los quiere para mañana y son la 1 y ustedes siguen escribiendo el antecedente. Es concreto. No se desgasten antecedentes, pero tiene que quedar muy claro, puede ser más claro y preciso. Objetivo general y objetivos específicos. Yo soy, me confieso, de la corriente de un objetivo general. Si no logran un objetivo general, es que estamos pidiendo tostadas, pozole, crema, chelas y banda al mismo tiempo. Un objetivo general, sí puede haber varios objetivos específicos. Y el objetivo general no es la paz del mundo. A mí también me encanta la paz del mundo, pero no es la paz del mundo. Tiene que tener carnita y no el general es erradicar, disminuir las brechas. Pongan algo concreto, tangible, que haga y que genere una evaluación. Una evaluación no da información para cambiar todo el proceso presupuestario del PEP 2020. O sea, no existe, eso no existe, pero sí es un insumo para la elaboración o la discusión presupuestaria o para tomar decisiones, pero pónganle más carnita y pónganse un alcance real y no la paz del mundo, porque así hay muchas evaluaciones en la región. Propósito esencial, que es lo que persigue, y objetivos con mayor precisión, algunos objetivos específicos que nos diga por entregable o por componente, si quieren, para el trabajo de campo, para el trabajo de gabinete, cuál es el objetivo de ese componente. Alcance. El alcance generalmente no está en los términos de referencia, pero es donde uno podría controlar el espacio de la frustración entre lo que se pide y lo que te entregan.
enfoques y actores. La pregunta que deberá ser resuelta con la evaluación. La pregunta principal, y a lo mejor podría haber un par de preguntas complementarias que suman para responder la pregunta. ¿Alguien de ustedes ha hecho tesis? Tesis. La primera parte que siempre pelea cualquier director de tesis es la hipótesis, la pregunta, lo que quiere resolver, porque cuando uno entrega el borrador, pues quiere de todo un poco. Siempre los primeros comentarios es, ya chica, te estás dispersando, entrega uno de 26 capítulos y acaba con 4, ¿no? Porque uno quiere abarcarlo todo y no lo logra resolver. Entonces, ¿cuál es la pregunta que quiere responder? Y puede haber un conjunto de preguntas que suman para contestar esa pregunta macro. Los aspectos que queremos evaluar: el diseño, los procesos, resultados, impacto, la línea base. ¿Qué es? ¿Cuál es ese aspecto? El periodo. Y el periodo tiene que ver con lo que vamos a evaluar y no el tiempo que vamos a evaluar, ¿no? Porque va a decir términos de referencia para la evaluación y lo vamos a firmar en el 2019. Pero a lo mejor estamos evaluando el ejercicio fiscal 2018 o la base de datos de 2017 o las reglas de operación, ¿no? Que quede muy claro que o el periodo o la temporalidad. Por ejemplo, de definir periodo que comprende la evaluación. Por ejemplo, en educación generalmente hay un conflicto en la temporalidad y nunca se aclara y se da por hecho que todo el mundo entiende lo mismo. El año fiscal y el ciclo escolar no van igual. Entonces, si decimos el ejercicio fiscal 2018, pues seguramente por cuenta pública, reglas de operación, PEP, etcétera, nos queda clarísimo. Pero el ciclo escolar tiene 2 periodos distintos, uno en un semestre y otro en otro semestre. Tiene que quedar súper claro qué es lo que estamos evaluando. En educación es muy claro identificar ese conflicto que tienen esas fechas. Solamente no digo que lo resuelvan, pero que quede muy claro cuál es la temporalidad de evaluación. Y los actores, ¿quién hace qué? ¿Quién se responsabiliza? Sobre todo si ustedes también tienen un rol, y luego le decimos al evaluador, resuélvelo, pero si necesita información nuestra o autorizaciones nuestras para entrevistas o para uso de información, nosotros también tenemos un rol y no se nos puede olvidar. Metodología. Por ahí ya sé que tuvieron su sesión de tipos de evaluación, ¿cierto? ¿Quién les dio la clase? Tania, de la Garza. Tipos de evaluación, que además es una rockstar, se la sabe al derecho y al revés, tipos de evaluación. Coneval es verdad que tiene esta metodologías homogéneas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esos términos de referencia? Hacen que esas reglas del juego pongan en la misma distancia al evaluador, al fotógrafo, y tome fotos de programas distintos, gorditos, flaquitos, redonditos, y toma la misma foto en el mismo lugar. Van a ser fotos planas, pero te va a lograr contar una historia completa porque nunca se mueve el fotógrafo. Las reglas del juego no se puedes mover. Siempre es este ángulo. Pero hay otras que podrían ser metodologías desarrolladas dependiendo cualquier necesidad de evaluación o de información que necesites. Y ahí viene un doble reto. Uno, o escribimos nosotros esa metodología o solicitamos en esos términos de referencia que desarrollen la metodología. Pero no quiere decir que no tenga metodología. Tú le vas a marcar, quiero que tenga trabajo de campo, análisis de gabinete, revisión de experiencias internacionales. Tú le vas a dar un conjunto de líneas para que desarrollen la metodología o arriesgarte y ser muy aventado y escriban ustedes su propia metodología. Tiene sus riesgos porque yo siempre digo, hay que hacer pilotos, hay que leer métricas y eso, pero ambas modalidades se puede. Podemos solicitar a escribir los términos de referencia para que el producto final sea el desarrollo de una metodología específica de evaluación. Precisión, elementos conceptuales, actividades a desarrollar y técnicas que aplicar. ¿Qué técnicas queremos que esa metodología incluya? Estrategias de desarrollo de la consultoría. Todo eso, sí o sí, aunque pidamos que hagan una metodología, tiene que estar explícito.
O sea, no vamos a pedir una metodología de invente usted la metodología que usted quiera, porque tú ya sabes para qué la necesitas. Y más o menos en los tiempos y los costos que quieres que se desarrolle, entonces a lo mejor le quitamos trabajo de campo y solamente queremos metodología que sea a través de la revisión de fuentes de información de gabinete, ¿no? O de bases de datos ya publicadas y fuentes secundarias. O sea, habría que siempre desarrollar un apartado de metodología, aunque sea para que un producto sea una metodología. Principales actividades. Definir la secuencia y resultados esperados. Lo más desglosado que puedan, pero sin punto y coma. Porque ahí veo, ir a la biblioteca y sacar libros para la revisión de gabinete. Sistematizar la información. O sea, tampoco se vayan a ir con las actividades de la lista de súper, porque si no, no acaban. Y al final esto lo van a auditar, lo van a comprobar. Entonces tienen que ser actividades precisas que estén relacionadas a un entregable preciso. No hay puras actividades y luego las ves y no están relacionadas ningún objetivo de los términos de referencia. A mí me encantan poner tablas para actividades y con cronogramas. Actividades, tiempos, periodos relacionados a un producto específico o a un momento específico de esa evaluación. Si quieren transferencia de información, presentaciones, siempre quieren presentaciones. Toda la gente que contrata evaluaciones quiere una presentación de resultados, por lo menos una. Nunca está en los términos de referencia. Nunca. O sea, nunca aparece al final de verdad, porque el producto final es la entrega del informe final. Nunca es el producto final, es después de que ese informe esté comentado, ajustado, revisado, deberá haber una presentación. Y eso tiene costos en tiempos, dinero, traslados, cuánta gente, quién pone el coffee break. O sea, luego dicen, ay, pero porque está aquí en el CIDI. Y yo, pues sí, pero yo no tengo presupuesto para coffee break, no tengo aulas. Me la tiene el 25 de diciembre y yo el CIDI tiene vacaciones, ¿no? Póngalo si es que necesitan o pregúntenlo en la Junta de Aclaraciones si es lo que los contratan, si tiene transferencia de conocimientos, porque eso tiene costos en tiempos y costos humanos y costos y muchos dolores de cabeza. Productos e informes. Ya tienen sus actividades, sus objetivos, sus cronogramas divinos. ¿Cuáles son los productos finales? Y finales no hablo del último, sino los intermedios que se consideren como productos de avance que son finales. Tiempos. Otra parte que nunca viene, nunca está en los términos de referencia, son los tiempos de revisión y los tiempos de comentario y ajuste de esos productos. Y entonces, ¿qué hacen? El 20 de septiembre es la reunión con los diputados, entonces vamos a presentar la información y pedimos el producto el 19. Y yo, ¿y quién lo leyó? ¿Quién lo pasó en el PowerPoint? O sea, evidentemente nos faltaron días para cortarle a alguien para decir, llego a mi reunión con la información. Tiempos para yo leer y hacer comentarios de sus productos, tiempos de los que contratamos para que ajusten y presenten estos cambios, lo documenten o se peleen y me digan que no. ¿No? Pero nunca están en los términos de referencia y son súper importantes. Ojo, y si no lo ponemos en el primero y lo queremos resolver en la entrega final, ya perdimos toda la oportunidad para ajustar los primeros productos. O sea, si uno empieza a arrastrar una bronca desde el entregable 1, seguramente el entregable final va a haber muy poca opción para moverlos. La frecuencia y características, contenido, formas. Por ejemplo, si ya saben que en su oficina se usa Arial 12, doble espacio, ya pídanlos así, porque es chamba para ustedes cuando lo reciban en Times New Roman y ya saben que los van a tener que pasar en Arial, pues ya pídelo desde el día 1 en el formato que necesiten. Pídalo en versiones modificables, o sea, en Word, si no les van a entregar PDFs. Y pídanlos, evidentemente, en electrónicos, no pidan los impresos. Se pueden pedir los dos, pero no se les olvide pedir siempre las versiones, los documentos de trabajo. Luego hay informes divinos con un montón de gráficas que están pegadas como imagen y nunca solicitamos que nos entregaran esas versiones. Entonces, el día que queremos hacer una gráfica, casi tenemos que replicar el ejercicio. Pidan de una vez esa parte. Y para evaluaciones que tengan ejercicios cuanti, pidan los do-files, pídanlos, porque si no se van a quedar solo con el blanco y negro. Y si lo piden en PDF,
Es un broncolonón. Y yo ahí les voy a contar mi historia. En estos muchos años que estuve en Coneval, yo era la de planeación y normatividad y tenía dos roles principales. Era responsable de las evaluaciones estratégicas, las de política pública, y también era responsable de toda la parte de planeación y normatividad, incluidas las auditorías. Y entonces yo, muy linda, yo tenía unas evaluaciones espectaculares, cuidadísimas, y pues me llevó la auditoría y me dijeron, ay, de tus expedientes te toca esta y esta. Y yo, orgullosa pavo real de que siempre están al día, mis carpetas cuidadas, hermosas, con separadores de color y todas las cosas. Pues llegué y entregué mis carpetas. Y pues primera sesión, además yo soy guerrera de las auditorías porque siempre peleo el de, ¿para qué? Porque te piden muchas cosas que luego uno no entiende, pues ¿para qué quieres que cuente esto? No dice nada. Hay que a veces negociar. Y entonces me dijeron, tienes una observación gravísima, es que no están las bases de datos. Y yo, bueno, por supuesto que sí, abrí mi carpeta, saqué un CD, metí mi computadora, corrí los files y yo, ahí están las bases de datos. Sí, pero tienes aquí tus términos de referencia de tu contrato, algo que dice todos los productos, o sea, no decía específico cuál, decía todos los productos deberían entregarlos en versión impresa y en electrónica. Yo, sí, pero son bases de datos, sí, pero no están impresas. Y a mí me parecía obvio que las bases de datos no, pero para el auditor no le parecía obvio. Ahí decía, todos los productos deberán de estar en versión. Y yo todavía puse 2 impresos, porque evidentemente con uno trabajaba yo y uno iba para la carpeta, para no gastar yo con toner y hojas, y las versiones electrónicas. Evidentemente las bases de datos no las iba a imprimir, era una tontería. Pero yo había tenido el error de poner una cláusula de todos deberán, porque para mí era obvio que las bases de datos era en versión, ¿no? Porque no decía I o, decía I. Entonces, bueno, el formato, y piensen en estas cosas, porque sí los auditan, se los prometo, aunque no parezcan obvias, sí. Y el formato, Arial, si necesitan un resumen ejecutivo de una vez, si necesitan una presentación con los principales hallazgos, pídanlo de una vez y no estén tratando de leer 400 cuartillas al cuarto para su presentación. Pídanlas. Y en la operación estadística, o sea, la que tenga levantamiento o análisis de bases de datos, yo siempre les diga, pidan como primer entregable la revisión de sus instrumentos de recolección. O sea, si ya piden y el entregable es las bases de datos, los instrumentos nomás no les gustaron, ya valió, ya salieron a campo, ya fue. Revisen y pidan de antemano los instrumentos, el diseño, el tamaño de la muestra, el trabajo de campo, el do file. No pidan solo el análisis como producto final, porque eso lo tuvieron que haber hecho para llegar a ese producto. Pídanlos, revísenlos antes de los operativos en campo. Y después del operativo de campo, siempre pidan los do files por si necesitan replicar o saber de dónde viene esa información. 7. Duración del servicio. Hay evaluaciones, y por ahí supongo que vieron la evaluación específica de desempeño. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa evaluación? Ahí se las va a haber contado Tania. Es una evaluación que trabaja y su fuente de información son fuentes públicas definitivas. O sea, que necesita la cuenta pública y el cierre del ejercicio fiscal para que se lleve a cabo. No usa información preliminar de los programas, sino cuenta pública, que ya después de cuenta pública ya no hay nada. Eso quiere decir, la cuenta pública sale en abril y esa información la usan para la siguiente discusión presupuestal, que es en septiembre. La evaluación sí o sí tiene que estar en ese pedacito, después de la publicación de cuenta pública y antes de que inicie la discusión presupuestaria. Ese es el objetivo de esa evaluación y el uso de esa evaluación es la discusión presupuestaria. Tienes muy poco tiempo de operación, muy poco tiempo. Tienes que estar ese periodo estimado, porque eso es como te cobran, ¿no? Y saber si llegan a tiempo. Si no llega en septiembre el informe final, es dinero tirado a la basura, pierde toda la oportunidad. Si yo llego en octubre con esa, no sirve de nada. Tiempos legales y administrativos. Me tardo 4 meses en firmar con la UNAM, entonces no importa que yo necesite cuenta pública, salgan en enero con sus términos de referencia, empiecen a hacer estudio de mercado, procesos, aplicaciones, y el primero es con la cuenta pública, y le ponen ¿de dónde saca esa fuente de información? Otros tiempos, vedas electorales, no pueden salir a campo, por ejemplo.
No hay forma de salir a campo. Y eso a veces no se nos ocurre que nos va a afectar. Ciclos escolares, ¿no? Quieren un análisis, pero justo nos dicen, vayan en julio. Pues si con julio a ver a qué niño encuentran en la escuela o está en el festival. Cosas climáticas, ¿no? Hay que poner cláusulas. Si quieren trabajo de campo y quieren salir en el periodo de huracanes, seguramente se van a enfrentar, no que sí que no se pueda, pero se van a enfrentar a algunos retos climáticos o hay que hacer sustitución de hogares. Estos tiempos legales, administrativos, de firma, de otras temporalidades que siempre hay que tener. Y este es un tip que les doy, es plazos indicativos y detonantes. 20 días posteriores a la publicación de cuenta pública. Siempre es el 30 de abril, pero ¿qué tal que no? ¿O qué tal que INEGI no publica en cierto tiempo? Pongan un indicativo, 20 días después. No le pongan una fecha del 15 de junio, porque si no está en su cancha, lo primero que tienen es un convenio modificatorio, porque el que incumplió fueron ustedes. Tiempos indicativos, 20 días posteriores a la publicación del plan. Por ejemplo, ahora que está todo este tema de las alineaciones del plan nacional y los sectoriales, no depende de ustedes la publicación de sectoriales. 20 días posteriores a la publicación de sectoriales. Y haga mi primera confesión, y algo que mi esposo ha tratado de inculcarme en muchos años, es a mí no me gusta la cerveza, por ahí voy a empezar. No me gusta, así, de verdad no me gusta ni con michelada, ni con chamoy, ni con chilito, ni nada, pero Heineken tiene grandes trabajos en mercadotecnia y vamos a ver qué puede significar duración del servicio pensando en las evaluaciones específicas del desempeño. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Te gustaría ver la final de la Champions conmigo? Ay, estás tomando Heineken, qué bueno. Primera prueba superada. Mira, ¿y te gusta el fútbol? Sí, mucho. Claro, sí. Nos estamos entendiendo. ¿Te gustaría ver conmigo la final de la Champions? Pues sí, ¿no? La final de la Champions, la vea en dónde. ¿En tu casa o en mi casa? En mi casa. ¿Tú tienes pasaporte vigente? Tengo pasaporte vigente. Sí. ¿Dónde vives? Tendríamos que irnos a Londres ya. ¿Cómo? ¿Ahorita? Claro. El avión sale en 2 horas. Tengo 2 boletos. ¿Te vienes o no? Podría ser. No te creo. ¿Pero por qué la ves a ella? Te estoy hablando yo. ¿Lo tomas o lo dejas? Tengo esposa, trabajo, hijos. ¿Dejarías todo por venirte conmigo? ¿Cuándo es? Claro que sí. Sígueme ya. Tienes 2 horas para llegar al aeropuerto. Si no me voy sin ti, él te va a seguir a todos lados. Nos vemos allá. ¡Es para la tele! ¿No puedes llevar a alguien más? No sé. No, solo tú. Cállate, güey. Vámonos. Si te toca fluir el tráfico, te vas más lento. ¿Qué pasó? La batería. Oye, ahí hay un taxi, si nos vamos en taxi. ¿Tú vas conmigo? Yo me voy. ¿Me escuchas al aeropuerto de Peña? Hago el doble. Termino el caso ya. Patrulla todo. ¡Ah! ¿Por qué por aquí no por adentro? ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Aquí. Toma. Yo me tengo que ir. Ya. Aquí me quedo. ¡Espérame! ¡Alto! ¡Párate! ¡Espérate!
¿Qué pasó? Ya me iba a ir sin ti. Trajiste tu pasaporte, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Te gustaría ver la final de la Champions conmigo? Bueno, pues eso pasa si no llegamos a tiempo. Y entonces la diferencia entre cualquier investigación 100% académica no es solo la rigurosidad, seguramente la evaluación va a tener el componente riguroso académico, pero es la oportunidad de la información. Hacemos evaluación porque la información que genera esa evaluación tiene que ser oportuna. Si llegamos tarde, pues no sirve, ¿no? En cambio, una investigación académica a lo mejor no llega siempre tarde, ¿no? Pudo haber sido oportuno, más oportuna por aquí, pero la evaluación, si no está y no llegan los resultados y los informes en el momento que son necesarios, no importa, o sea, ya no importa haberla hecho. Y muchos evaluadores que son académicos saben, porque saben que se la tienen que jugar, a veces corriendo de esa manera, en tiempos muy cortos por la incidencia de política pública. Y saben que si no llegas a tiempo, no se incide o no se toman mejores decisiones, así que a veces hay que jugárnoslas con evaluaciones que corremos, pero también con la, pues la verdad con la precaución de que si no lo logramos, no hagan y no gasten esos recursos y la evaluación no va a ser oportuna. Responsabilidades y compromisos, recursos y facilidades ser provistas por el contratante. ¿Qué les vamos a dar? ¿De qué lado está información de nuestra cancha? ¿Quién la da? ¿Cuándo la da? Toda esta información hay que ponerle con nombre y apellido porque después nadie le mandó la base de datos al evaluador y todo el mundo dice, ay no, pues es que era la del área, pero ¿quién del área? No estoy diciendo que pongan Carolina Romero de verdad, pero sí puestos, áreas, posiciones responsables de dar información y el listado de información o qué fuentes de información serán dotadas por el área contratante y poner el puesto de quien es ese responsable. Esta es una parte que debe de ir, generalmente aparece también en la parte del contrato de los términos de referencia, pero no que sí que los términos de alguna manera lo tengan. A veces, dependiendo la regulación interna, está de alguna manera u otra. Hay veces que está la tabla de entregables, una tablita, y dice porcentaje del gasto, porque a lo mejor al principio están en negociaciones o están en el estudio de mercado, dicen 50%, 30%. Eso en primera nos ayuda a saber qué parte tiene que financiar de arranque sus consultores, porque generalmente, por lo menos en adquisiciones de federal, no hay anticipos, ¿no? Entonces hay una parte de arranque que el consultor va a tener que financiar hasta el primer pago, ¿no? Y eso representa o no si alguien participa o no. O sea, no es lo mismo una consultora muy chiquita que se la juega el día por día o instituciones como el CIDE o centros públicos, la UNAM, que no reciben anticipos, pero que pueden financiar el arranque de ciertos proyectos. Entonces pongan algún tipo de tabla, si es que los costos ya con comas y puntos están en el contrato, por lo menos los porcentajes estimados de cada entregable. Hay que usar moneda, no me lo van a creer, pero el CLEAR, por ser regional, me llegan a veces invitaciones a participar en evaluaciones que no me queda clara la moneda. Pesos.
Y yo, sí, pero ¿saben cuántos países en América Latina usan pesos? Y yo, pues, ¿cuál pesos? Me los calcularon en mexicanos, están en su moneda. Muchos organismos internacionales te lo ponen en dólares, en euros. Tiene que quedar claro. Sé que es obvio, pero se los juro que he visto muchísimos que nunca me queda claro cuál es la moneda. Esto te permite, además, y los invito a que siempre sea así, con estudios de mercado muy sólidos. ¿Cuánto cuesta este show? Y les digo, muy fácil, usen porcentajes si es que los contratos es donde está la parte de desglose de dineros y cantidades. Perfil del consultor. Generalmente ya estamos muy casados. A veces nos gusta que sean las grandes vacas sagradas quien haga un estudio. A veces tenemos la suerte que esa vaca sagrada es súper especialista, se meta al estudio, pero a veces solamente es el coordinador y lo hicieron puros asistentes de investigación. Entonces hay que poner ciertos candados para que eso no pase, como que el coordinador deberá participar en estas reuniones, ¿no? No nos casemos con el perfil clásico de economistas ahora, cada día más, y me hace muy feliz. Son perfiles muchísimo más multidisciplinarios. Hay antropólogos, demógrafos, economistas. No sé qué hacen con perfiles tradicionales. Busquen equipos multidisciplinarios. También depende del tipo de evaluación que quieran contratar. ¿Cuál es el país de residencia? La capacidad técnica. ¿Tienen recursos propios, instalaciones, computadoras? Pueden hacer lo más desglosado y más amarrado que puedan. O también algún tipo de el coordinador y que te propongan 3 o 4 investigadores y no necesariamente tú de antemano poner qué perfil buscas para el equipo evaluador. Conflictos de interés, ahora la ley trae mucho el tema de conflictos de interés, seguramente cada vez más se va a ir incluyendo, si no en la parte de términos de referencia, si en la parte contractual de que no exista conflicto de interés. Disponibilidad para viajar, luego veo que buscan al coordinador que tiene 86 años, es una lumbrera, pero quieren que haga trabajo de campo en la Sierra Tarahumara. Y digo, híjole, a ver si llega. O sea, a ver si llega este señor. Piensen en estas características, en dónde obligan o no ir al coordinador, dónde obligan o no, si tienen trabajo de campo. Y esta parte, y quieren ver qué piensa Heineken de estos nuevos conceptos de perfil. Veamos para que se arriesguen un poco más en buscar perfiles distintos. What's your management style? Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job or an interview, either brushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Yes. Okay, Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. Roth, have a very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Wait, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have? Position. Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, Okay. please. Come on, we need to get going.
Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a cap here. Sir. Sir, just one. Okay, wake up. Okay, he's okay. Okay. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Okay, give me one reason why I should hire. Pero no sean arriesgados, no se casen con perfiles tradicionales. Yo sé que a veces es difícil cómo los diseñamos y cómo lo ponemos en los términos de referencia, pero hace poco estuve en un proceso donde parte de la propuesta técnica era que presentaran su propuesta de equipo de investigación y eran presentaciones, o sea, presentaban su propuesta técnica en un documento, pero además hacían presentación de algunas cosas, incluido su equipo de investigación o su propuesta de equipo, hicieron un collage. No saben lo divertido y padre y presentaron y entonces lo hilaban con objetivos. Claro, sé que eso no lo podemos hacer siempre y sé que a veces la regulación no nos los permite, pero hay que ser un poco más arriesgados. Y evidentemente lo que mostró ese equipo que presentó así era creatividad y presentaron cómo iban a ser sus resultados y cosas mucho más gráficas, que al final resultó como muy atractivo porque estaban garantizando la parte técnica, pero también una mejor forma de presentar los resultados finales de esa investigación, cosa que hizo que ganaran más puntos en las revisiones de sus propuestas técnicas y del equipo. No siempre se puede, no siempre la norma nos permite cosas tan arriesgadas, pero no se casen con perfiles de siempre, busquen equipos multidisciplinarios. Seguramente, estoy segura, van a ser productos mucho más integrales y globales con más visiones y con más posturas. La confidencialidad de la información. A veces no la vemos, pero es muy importante. He visto ejemplos y les voy a contar, por ejemplo, evaluaciones que tienen que ver con VIH, población VIH. Pues lo que uno quiere es tomar decisiones de política pública para atender a unas ciertas poblaciones, pero si esa población la publicamos tal cual, estamos incumpliendo con la ley. Y los podemos poner en riesgo, los podemos estigmatizar, pueden pasar un montón de cosas. Por ejemplo, para esa de VIH, entonces lo que se le pidió al consultor era que codificara toda la información de las entrevistas y las bases de datos, y nosotros no la teníamos. Si en algún momento quisiéramos saber quién es el X1, tendríamos que entrar a los protocolos de dato persona. Pero si no necesitamos saber quién es el X1, pues pidan las codificadas y háganle firmar a su contratante, a su contratado, estos de confidencialidad y que están bajo resguardo de ellos, para que ustedes no llegue el producto y lo primero que tengan que hacer es tachar negros y hacer 1000 cosas, porque eso se les va a ir la vida entera y la vesícula en tratar de codificar toda esa información. Si pueden pedirlo de antemano codificada, pidan la codificada. Niños necesitan consentimiento de los padres, poblaciones que están en riesgo. Hace poco vi un estudio interesantísimo de los refugios, ¿no? Hubo toda esta polémica y sigue una discusión muy importante de la operación de los refugios para mujeres víctimas de violencia. Evidentemente es información que tiene que estar clasificada. No solo el de las beneficiarias, sino las direcciones de los centros,
de los que trabajan en los centros. Y entonces las entrevistas y toda esa información aparecía X1 Chihuahua. No se podía decir ni siquiera a nivel municipal dónde estaban. Porque podríamos poner en peligro por tener esa información, y además si queremos que las evaluaciones sean públicas, pues tendríamos que pensar en estos mecanismos de cómo proteger la información que estamos analizando. Lo mismo pasaría de nuestro lado para el evaluador. Si tenemos que compartir bases de datos, por ejemplo, las del INEGI, de NIC, las de pobreza, tendríamos que mandarlas igual codificadas. ¿Qué usas? Un ID, y tu base de datos. Si necesitas las direcciones, igual codificas información, haces muestras, las mandas, firmas, haces un montón de caminos para proteger, porque a lo mejor sí necesitan las direcciones y buscar a Juanita Pérez en una casa para aplicarle un instrumento. Pero tienes que estar a los mecanismos de cómo haces el tema de dato persona y cómo haces confidencial la información a través de la firma de algunas cosas muy violentas que uno podría dar a la cárcel si hace mal uso de esa información o lo publica mal. Pero sí lo tenemos que saber. No nos exime, no saber, la regla nos exime. Una pregunta, estos términos de referencia, independientemente de que uno pueda tener como una idea de los, digamos, elementos que deben de tener para la publicación, debe de haber como alguna revisión legal, digamos, jurídica, que avale, digamos, la viabilidad de estos términos de referencia, ¿o no? Depende, todo depende. Si no la parte legal, si tu área de transparencia, sobre todo si vas a solicitar información, o dos, si le vas a hacer firmar las cartas de confidencialidad y de buen uso de los registros. Por ejemplo, yo evalué los últimos 2 años información de Prospera, ¿no? A través de Punto Centinela. Tenían que compartirme el padrón y tenían que compartirme, después de haber hecho mi muestra, tener diseño, me tenían que compartir para mi marco muestral nombre y dirección. Entonces tuve que firmar ciertos documentos por parte de la dependencia, y lo que hago es publicarlas en el global. Nunca, toda la información es pública, pero toda bajo el criterio de dato persona. O sea, no hay ningún dato personal publicado en los informes, ¿no? Solamente son cálculos a nivel municipal o entidad o lo que sea. Depende de lo que estés pidiendo, y depende también de si tienes consentimiento firmado de que aparezca su nombre. Por ejemplo, en entrevistas a funcionarios públicos, si los pone en riesgo, va a dato personas. Una evaluación de inseguridad o índices delictivos y narcotráfico, pues a lo mejor el jefe de policía lo pones en riesgo si dice el jefe de policía 24, Jaime, Pero si no tiene esas características de que pongas, si él decide y te firma el consentimiento de que sí aparezca su entrevista, lo puedes poner. Y solamente se adjuntan para el que se lo das tus cartas de que él dio su autorización para que se publique su entrevista o sus bases. Una pregunta. Y cuando, o sea, un pasito antes, cuando, no sé, te entregan un apoyo, en algún lado tiene que estar el aviso de privacidad. En algún lado debe decir que tus datos pueden ser transferidos y a quién y para qué uso. Sí. Y en ese caso, pues tú puedes decir si aceptas o no que tus datos sean transferidos. ¿Qué pasa con las personas que dicen que no quieren que... Lo que pasa es que si es público, el de transferencia para uso de otros análisis no se puede. Lo que no puedes es decir el nombre de esa fulanita públicamente. Bueno, que sí que no uses su información. Pero tú te puedes negar a que usen tu información. O sea, ¿Para apoyos de gobierno? No, o sea, yo firmo y digo, sí, está padre que me lo den, pero yo no quiero que mis datos personales se transfieran a ningún otro lugar. Tienes que... O sea, ¿condicionan el apoyo a que yo diga que...? No lo condicionan. Yo no conozco un caso donde padrones de beneficiarios firmen no lo puedes usar. A lo mejor no puedes decir quién es. Pero para análisis estadísticos sí, o sea, si quieres hacer encuestas, vaya, no puedes hacer análisis estadísticos y saber los nombres de las personas y quedarte con sexo, edad, que puede ser tuyo o cualquiera. Pero no conozco ningún apoyo donde no pueda usarse el padrón de beneficiarios para análisis. No lo conozco hasta el día de hoy. Para cosas privadas sí, eso sí conozco, pero nunca para no el registro administrativo, sino solo para el componente de dato persona.
Entonces, lo único que haces es, si aparece así tu registro, por ejemplo, para fundaciones privadas, lo sacas de tu marco muestra porque no vas a poder tocar la puerta, al menos y que no es confidencial, sea como alguna área geográfica y chicle y pega y tocas esa puerta, ¿no? Y a lo mejor no es porque tú tenías esa información, sino porque voy a levantar 15 encuestas en el CIDE y a lo mejor yo era la becaria que no había dicho que no, pero es encuesta libre. Para el público en padrones no hay esa, se usa, lo único que sí puede ser lo de a través de dato persona estar bloqueado los datos de la persona, más no su registro de apoyos, características del hogar, ingreso, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado en el uso de la información y en si solicitamos información. O sea, en cómo la damos y cómo la solicitamos. Yo en muchos casos les digo, denme la codificada. No me hagas a mí la chamba de codificar mis informes o mis bases, ya dame codificada X1 y me haces firmar de que tú tienes el resguardo completo de todos tus registros. Sí, porque al final la persona que tiene la información es la responsable del tratamiento de sus datos. Exactamente. Sí. Y a veces te dicen, yo tampoco me lo quiero quedar, entonces hacen se graban CDs, se firman las cartas y se van directo a un resguardo de dato persona en las dependencias, pero nunca hubo revisión de la información. O haces un comité de revisión, o sea, hay mecanismos, pero si no la necesitan y no están obligadas a tenerla, pues pídanla pues ya bloqueada, se hacen entrevistas. Pero sí hay que entrarle al show porque nos podemos meter en un lío o podemos meter en un lío terrible a alguien. Anexos, yo amo los anexos. Pidan anexos, no hagan los términos de referencia de 5,000 cuartillas, pidan muchos anexos y pongan los anexos de las cosas que ya quieren que venga de esa manera. Si ya lo necesitan así, pídanlo así, se vale. Y al evaluador le da lo mismo hacerlo en Arial, en un PowerPoint, en un formato, en un mapa, en un sistema, pero pónganlo todo en anexos y no llenen sus términos de referencia de 400 matrices, 30 formas, todo mándanlo a manera de anexo. Y ahora nos permite cada vez más la norma hacerlo hasta virtuales, ¿no? Ver y la liga, y está el formato, ver el sistema, y está el formato, o ver la georreferenciación, y está el formato, pues para que no estemos imprimiendo mil cosas y no todo esté en papel. Ya se vale y cada vez la norma nos permite hacerlo de esa manera. Y consideraciones finales, porque ya vamos a salir al coffee break, para que nos vamos a trabajar en equipos. Su jefe se los pidió a las 8. Son las 5 de la mañana. Lo lograron. Siempre, a veces no tenemos tiempo de dejar reposar. Es como la tesis. Si ustedes vuelven a leer su tesis 5 o 6 años después, se quieren aventar de aquí. Dicen, no manchen que yo escribí esto. Un mes después, como que uno dice, ay, hubiera corregido aquí, o sea, no lo ve tan grave, pero con la cabeza fría uno hubiera escrito mejores párrafos o hecho mejores tablas, pero nunca tenemos ese tiempo de reposo. Si no lo tienen, si lo tienen buenísimo, dejen enfriar sus términos de referencia y con aires nuevos los vuelven a leer, pero siempre pásenlo a alguien más a que los lea y a ver si lo que ustedes escribieron se entiende de la manera que es. Si los términos de referencia aparecen ya en una invitación, en unas bases, en una licitación, se vuelve ley. O sea, si ya son parte, ya no es de, ay, me equivoqué aquí, después en la Junta de Aclaraciones hay de nuevo otro saque para ajustar alguna cosa, pero cuando se adjudican y esos son, después terminan en convenios modificatorios si son cosas muy garrafales. Pero déjenlos enfriar, léanlos, partes al mejor amigo, que los vuelva a leer, vuélvanlos a revisar, que sean consistentes, léanlos varias veces, déjenlos como los pasteles a que se enfríen. Los términos de referencia seguramente es el primer paso para hacer su estudio de mercado y eso les va a dar mucha luz si están bien hechos o no están bien hechos. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo funcionan esos términos de referencia. Y en la Junta de Aclaraciones, si las preguntas están de chile, mole y pozole, gravísimas, chiquitas, unas por joder, otras importantes, a lo mejor quiere decir que nuestros términos de referencia tienen muchísimas áreas de oportunidad cuando te preguntan cosas muy obvias. A veces son por joder, pero a veces neta es porque no se entiende. Hay que saber diferenciar. Hay que contestarlas todas, pero
pero puede ser un buen camino para saber si los términos de referencia no andan bien. Así que vamos al coffee break. Hay una buenísima ensalada de pepinos, jícama, tajín. A los que están en línea, espero que también tengan algo rico que comer. Y nos vemos para el trabajo equipo. 15 minutos, ¿les late? Sí. Sale, nos vemos en 15 minutos. 7:20, nos vemos 7:35 de regreso. Desaparición. Y tengo 2 semanas para tenerlo de regreso. Pero sí, en Estados Unidos. Y ahorita soy un